Mucho gusto, profesora. Me estoy poniendo viejo. Pues al parecer no se me estaba escuchando mucho en los videos anteriores que grabé, así que voy a hacer esto rápido. Primero que nada, hoy vamos a hablar de la tabla de frecuencias. Yo personalmente voy a hablar de la importancia de esta en la sociedad. Aquí tengo unas notitas y dice lo siguiente. Expresión gráfica mediante la cual se puede conocer la repetibilidad de una serie de datos. Segunda nota, es el número de veces que se tiene el mismo dato en una tabla de información. Bueno, aquí nos detenemos y vemos lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo este muñequito de aquí, gracias a la tabla de frecuencias puedo ver a cuántas personas les gusta este muñequito, les parece feo, les parece muy panzón, quién sabe. Entonces, gracias a la tabla de frecuencias yo puedo ver el valor de la sociedad. Como que le da cierto valor a la sociedad gracias a las encuestas que tenemos y podemos tener una información más ordenada. Vemos respuestas en común, vemos por dónde va la situación y qué es lo que la persona cree respecto a determinado tema, y gracias a esta tabla podemos ver por dónde puede ir la investigación, por dónde, por ejemplo, puede ir nuestra nota, porque también nos sirve, lo utilizan para las notas informativas y también para los reportajes. Y es gracias a esto que nosotros podemos ver opiniones en común de la sociedad, podemos ver respuestas que, como su mismo nombre lo dicen, son más frecuentes. Entonces, ahora para poder ver cómo se pueden resolver los problemas y cómo se pueden resolver las fórmulas en la tabla de frecuencias, vamos con mi compañera Damaris, que tiene más información al respecto. Muy bien, aquí tenemos lo que son las tablas de frecuencia y existen tres tipos de frecuencias. La primera es frecuencia absoluta, que es representada por F sub i, y que es la cantidad de veces a las que se repite el valor en un estudio. Por ejemplo, tenemos un grupo de 30 personas y queremos saber, y nos dan de dato que 10 de ellos son hombres. Entonces, la cantidad 10 sería un valor de nuestro estudio, mientras que más hombres sería nuestra variable. Entonces, sería la cantidad de veces en las que hay una variable. Ahora, en la frecuencia relativa, esta se define como la fracción o porción de elementos que pertenece a una clase o categoría. Esta se emplea mediante una fórmula que es dividir lo que es la frecuencia absoluta entre en total. En el caso anterior que vimos, decíamos que los hombres en una reunión de 30 personas eran 10. Entonces, ¿qué hacemos para calcular nuestra frecuencia relativa? Se va a hacer la división de 10 entre 30, lo que en total nos sale un 0.3. Entonces, este dato, decimal, viene a ser un dato de la frecuencia relativa. Y esto nos ayuda para posteriormente poder sacar nuestra frecuencia porcentual, que esta se define como evidentemente los porcentajes de elementos que pertenecen a una clase o a una categoría. Y esta se halla con nuestro dato de frecuencia relativa multiplicado por 10, lo que nos ayuda a sacar el porcentaje. Bueno, y ahora, ¿cómo esto se aplica si tenemos una base de datos tan amplia que no podemos hacerlo manualmente usando una de estas fórmulas? Pues para eso tenemos el programa SPS. ¿Y cómo hacemos con esto? Abrimos nuestro programa, nos vamos aquí en la carpeta, buscamos el tipo de documento, que en este caso es un Excel, porque ahí está nuestra base de datos. Ponemos abrir, ponemos leer nombres de variables para poder reconocer bien cuáles son las variables que queremos. Y le ponemos aceptar, esperemos a que cargue. Y aquí ya tenemos toda nuestra base de datos que en un inicio estaba en el Excel. Bueno, y aquí con nuestros datos nos vamos a analizar para poder sacar nuestra tabla de frecuencia. Damos clic en estadísticos descriptivos, vamos a frecuencia y aquí escogemos las variables que deseamos que se muestren en nuestra tabla. Ahora, de aquí no movemos nada, simplemente nos vamos a aceptar, puesto que el programa ya tiene configurado qué es las cosas que van a aparecer. Ponemos aceptar y aquí ya tenemos nuestras tablitas. Aquí tenemos la cantidad de datos que se ha adquirido y aquí lo presenta en frecuencia, que es la frecuencia absoluta, el porcentaje y el porcentaje válido. Aquí el porcentaje acumulado. Y si lo queremos copiar a un Word, simplemente damos clic en nuestro cuadro, ponemos copiar, abrimos Word
presionamos control B y aquí ya está nuestra tabla que puede ser configurado a nuestro deseo. Muy bien, ahora pasamos a los gráficos estadísticos, que son representaciones visuales de datos numéricos o información estadística. Esto ya después de recoleccionar nuestros datos y pasarlo a las tablas de frecuencia, vamos a llevarlo a los gráficos estadísticos para dar una mejor interpretación de los datos ya adquiridos. Y esto nos va a permitir también explicar de manera correcta o más precisa para que nuestro público pueda entender a través de estos gráficos estadísticos. Hay diferentes tipos de gráficos estadísticos. Vamos a comenzar con el gráfico de barras. ¿Qué es el gráfico de barras? Pues el gráfico de barras se utiliza para comparar la frecuencia, cantidad, distribución de diferentes categorías. Las barras se dibujan en el eje horizontal o vertical y su altura o longitud representan el valor correspondiente. Como podemos ver aquí en el ejemplo de ventas mensuales por producto, en la parte vertical se encuentra del 0 a 200 la cantidad, y abajo se encuentran las categorías, ¿no?, de refrescos, botanas, lácteos, entre otros. Y así son los gráficos de barras que nos permiten pues poder interpretar mejor las cantidades que hemos adquirido de datos recolectados en nuestra investigación. Ahora, yo creo que la gran mayoría hemos visto este gráfico que se llama diagrama de sectores, pero mayormente lo conocemos como el gráfico circular. Se utiliza para mostrar las proporciones de diferentes partes con respecto a un todo. Es especialmente útil para representar, como lo digo, es muy conocido y se puede representar en porcentajes o proporciones, como podemos ver ahí. Se puede hacer el círculo y se le puede representar de cada color a cierto porcentaje. Y así todo tiene que llegar a un 100%. Bien, ahora vamos a pasar por el gráfico de histograma, donde aquí se usa barras para simbolizar cómo se distribuye un conjunto de datos, ¿no? También puede servir como podemos ver rápidamente cómo se ha comportado una muestra basada en variables numéricas cuantitativas. Por ejemplo, cómo varían las edades de un grupo de personas o las edades de un salón. Para entender un poco, vamos a hacer un ejemplo con estos dos peluches para ver las variables aquí de cuántos años conlleva. Este peluche conlleva más de 11 años existiendo y este pequeño peluche lleva 3 años. Entonces, en el gráfico de histograma podemos ver las variables de cuánto conllevan estos dos y se nota con la explicación la diferencia. Lo que vamos a hacer es volver a ir a analizar. Nos vamos a descriptivo, frecuencia, ahí. Y aquí nos vamos donde dice gráficos. Ponemos los gráficos que queremos hacer. En este caso queremos gráfico de barra y lo vamos a poner por porcentaje y ponemos continuar, aceptar. Aquí está primero nuestra tabla de frecuencia y aquí aparece nuestra gráfica de barras. Ponemos clic en el cuadro, copiar y se pega. Aquí está nuestra base, nuestra gráfica de tablas. Y lo mismo es para poder hacer nuestros otros tipos de tablas. Frecuencias. Y aquí escogemos gráficos. Vamos a circulares, porcentajes, continuar, aceptar. Y aquí una vez más pues vamos a descriptivos, frecuencias, gráficos, histogramas, continuar, y tenemos aquí nuestra gráfica, aquí con una curvita. Y bueno, eso es todo
para hacer estos tipos de gráficos y tablas de frecuencia en un programa que nos facilita mucho la estadística. Gracias.